Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Aquí un miércoles más, aquí en Recuperando la Doctrina. Qué bonito poder estar con ustedes aquí miércoles a miércoles, aprovechando de dar la palabra del Señor, poder, tanto ustedes como yo, poder aprender en el nombre del Señor. Así de que, ¿qué le parece si antes de empezar vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle que el Señor nos bendiga en este día? Amén. Oramos todos. ¿Qué le parece? Señor, yo te doy gracias y te pido, Señor, de que tú nos ayudes en este día, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser parte, Señor, de este aprendizaje y que todo lo que podamos hoy día aprender lo podamos canalizar en nuestras vidas, Señor, para poder desarraigar cualquier tiniebla que nos quiera afectar, Señor mío. Te doy gracias y te pido, Señor, tu dirección en mis palabras y en la mente de mis hermanos, Señor, amigos, conocidos, oyentes, Señor, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ellos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. El tiempo todavía no lo sé, ahí ustedes me lo ponen. Hemos estado hablando sobre las 13 tinieblas que cubren la tierra. Porque bien dice ahí la palabra del Señor que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a los pueblos. Y hemos visto de que en el Antiguo Testamento se habla realmente de 13 tinieblas diferentes, a pesar de que nuestras Biblias de habla hispana todo lo traduce de la misma forma: oscuridad, tiniebla o penumbra. Eh, pero realmente son palabras diferentes y hemos tratado a la luz misma de la palabra, porque ella es la que nos da la explicación, de poder sacar adelante de qué se trata cada una de estas tinieblas. 13 es número de rebelión también, por lo cual es importante que nosotros analicemos esto, ya que son 13 tinieblas que aparecen en el Antiguo Testamento. Y hemos ya visto 5 de ellas. Vimos la tiniebla Ofel, que es una tiniebla que tiene que ver con enfermedades de carácter mortal. Hemos visto también la tiniebla Afelá, que es una tiniebla que oculta la luz a tal punto que caminas en tinieblas sin que te des cuenta. Esa es una tiniebla que afecta directamente a la iglesia. Está la tiniebla Kiosco, que es una tiniebla que intenta impedir la revelación de Dios. Está la tiniebla Kioskek, que es una tiniebla que afecta nuestras emociones con amargura. Está la tiniebla Kieshak, que es una tiniebla que oculta los misterios de Dios. Esto fue lo último que estuvimos viendo, que es una tiniebla que oculta los misterios. Yo le mostré algunos misterios la vez pasada, pero esos no son los únicos. En el Antiguo Testamento son una cantidad enorme de misterios, y también en el Nuevo Testamento. Así de que eso son lo que hemos visto, pero yo quiero que tenga presente que cada cosa que nosotros vemos de cada tiniebla es solamente una partecita de lo que realmente es el significado de la palabra. ¿Para qué? Porque la palabra es infinita y no es la única explicación, hermano. Nosotros solamente vemos, por el tiempo que tenemos, vemos solamente una parte, pero usted también puede empezarlo a analizar y se podrá dar cuenta de cómo estas tinieblas también afectan bajo otros puntos de vista también. Amén. Quiero que pasemos entonces a la próxima tiniebla. Y esto está en Salmos capítulo 139 y en el versículo 12. Y mire lo que dice acá. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, ni la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Es interesante, usted dice, uy, ¿por qué dice eso? Lo que pasa es que, hermano, si está el Señor, aunque esté en medio de las tinieblas,
va a alumbrar. Es por eso que a nosotros dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, el mismo carácter. Amén. Entonces, no debería realmente afectarnos. Pero esta tiniebla que está aquí sí afecta a la iglesia. Al Señor le da lo mismo, porque a Él no le afecta. Él es luz en medio de la oscuridad. Nosotros deberíamos ser de la misma forma. Pero cuando ya se profundiza esta tiniebla, vemos que esta tiniebla va directamente a la iglesia. Afecta directamente a ti, a los hermanos de la iglesia, donde quiera que estés, donde quiera que te congregues, donde quiera que puedas estar, seas un hermano de mi iglesia, de otra iglesia, oyente, amigo, etc. Es una tiniebla que te puede afectar. Amén. Y quiero empezar a analizar de qué trata este tipo de tinieblas. Esta palabra es una palabra que dice kias heka, que significa, y significa oscuridad, tinieblas. Figurativamente significa también miseria, mire, oscuridad y tiniebla. Este es del 28 y 25, pero esta palabra como tal no dice mucho. Pero sí esta palabra viene y es derivada de otra palabra que se llama hiashak, y esta tiene como numeral del diccionario Strong el 28-21. Y quiere decir estar oscuro, que es la raíz primaria, como reteniendo la luz. Mira, reteniendo la luz es oscurecer, cubrir, encubrir, y esto es muy importante, esta palabra, entenebrecer. Entenebrecer, se lo repito de nuevo, negrura, oscurecer, oscuridad. Ahora, estos son sinónimos, como yo le decía, el diccionario Strong te da como sinónimos de la palabra original que sale en la Biblia. Pero hay otros diccionarios que son más expositivos que te explican realmente a qué se refiere realmente la palabra y te lo explicas. Por eso son expositivos, porque te lo explican de una manera mejor, en vez de estar solamente leyendo sinónimos. Y en el diccionario Swanson, esta palabra, yo quiero que ponga mucha la atención a lo que se refiere. Y dice así, quiere decir no ver. Eso es lo primero. No ver. Formalmente, dice ser oscurecido, estar en un estado de ceguera como una extensión, y póngame mucha atención, como una extensión de tener falta de luz para percepción. Se lo quiero repetir. Esta tiniebla tiene que ver directamente con la iglesia porque afecta la luz en ti para poder percibir lo espiritual de una manera correcta. Y es por eso que les dije la parte pasada que se diera cuenta que esta tiniebla también quiere decir entenebrecimiento. Y entenebrecimiento es una palabra, hermano, que se usa en el Nuevo Testamento también, que es tener como la luz apagada, retenida, como que hay falta de percepción de lo espiritual, falta incluso de lo verdadero. Y es justamente esta tiniebla la que ha estado afectando la iglesia en los últimos tiempos y donde muchas veces para la iglesia se han convertido más en sociedades de entretenimiento y de que todos los hagamos de una manera entretenida para no afectar al creyente. Siendo así, y perdiendo así la esencia de lo que el Señor muchas veces quiere. No me refiero a que usted no se entretenga, no sea sociable, no, pero todo tiene su lugar. Lo primero que incluso dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que congregarnos siempre, y no faltando como algunos tienen por costumbre. Acuérdense que esa palabra congregación, ¿no? Es una palabra que solamente aparece 2 veces en la Biblia y una es con respecto a cuando uno se congrega en el cielo y otra es cuando uno se congrega en la tierra. Si no te sabes congregar de una forma correcta aquí en la tierra, difícilmente lo haremos allá en el cielo.
Entonces, aquí es la falta de luz para percepción. Entonces, ya entendiendo esto, es una dificultad de percibir lo espiritual. Quiero que vayamos entonces al próximo versículo. Y eso está en Filipenses capítulo 4, versículo 6, y vamos a leer dos versículos, versículo 6 y versículo 7, para que lo podamos entender mejor. Dice así: por nada estáis afanosos. Este versículo yo pienso que se lo sabe usted muy bien. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Esto es muy importante, dice, porque por nada estáis afanosos. Ponga atención a estas palabras, ponga en su mente afanosos. ¿Ok? Este es el versículo 6. Por nada estáis afanosos, sino que sean presentadas vuestras peticiones con toda súplica, acción de gracia. Después, versículo 7 ahora. Dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y aquí es donde me quiero parar, porque si usted se da cuenta en este versículo, en el versículo anterior yo le dije que ponga en su mente la palabra afanosos. El afán de la vida muchas veces provoca problemas en la vida espiritual del creyente y provoca problemas contra la paz del Señor. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, toda preocupación, toda desolación, toda enfermedad, cualquier cosa que estemos pasando. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo eso. Pero ¿por qué muchas veces no la podemos percibir? Por el afán que tenemos en la vida. Incluso dice que esa paz nos guardará los corazones y nuestras mentes. Y esta palabra mente es aquí donde yo quiero ya dedicar a qué se refiere con esta tiniebla. Porque esta mente, ¿no?, es la palabra noema. El diccionario Strong, el numeral 3540, y quiere decir percepción. Intelecto, disposición. Incluso quiere decir pensamiento, sentido, entendimiento, incluso maquinación. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender de que aquí cuando habla de mente con respecto a esta palabra noema, en el Nuevo Testamento, es la palabra en sí percibir. Nuestras Biblias lo traducen como mente, porque quiere decir pensamiento, sentido, entendimiento, incluso maquinación. Pero su significado primario es la percepción. ¿Y qué es lo que hacía esta tiniebla? Maquinaba de una manera u otra nuestra percepción. Se lo quiero poner nuevamente lo que dice ahí en el diccionario Swanson, que le mostré. Vamos a ver dónde lo tengo. Aquí. Dice, estar en un estado de ceguera como una extensión de tener falta de luz para percepción. Y en el Nuevo Testamento traduce algunas mentes o entendimiento también la palabra noema como percepción. Entonces, cuando nosotros leímos aquí ya en Filipenses capítulo 6, o sea, capítulo 4, en el versículo 6 y versículo 7, nos habla en el versículo 7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, en otras palabras, sus corazones, pero también tiene que guardar la percepción. La mente aquí guardará la percepción en tu vida, porque la falta de percepción es falta de luz. La falta de percepción es una tiniebla que manda el enemigo para que te falte la luz y no percibas lo espiritual de una forma correcta. Le pongo nuevamente aquí, la palabra es noema en el original, que su primer significado es percepción. Entonces vaya entendiendo que esta tiniebla va directamente a nuestros sentidos y a nuestra mente.
si no tienes percepción de lo espiritual, estarás caminando una vida sin propósito. Si no percibes lo que el Señor quiere hacer, que es lo espiritual en nosotros, vas a caminar siempre una vida cristiana, amén, pero sin propósitos. ¿Por qué? Porque, hermano, hay tres dimensiones en esta vida. Está la dimensión terrenal, está la dimensión espiritual y está la dimensión celestial. Lo cual, si tú quieres llegar al cielo, tienes que ser espiritual. Si tú quieres ser espiritual, tienes que dejar lo terrenal. Esa es la escalera. Entonces lo espiritual para nosotros que somos aquí en la tierra es muy importante porque lo espiritual te lleva a lo celestial. Pero si tú careces de percepción espiritual, ¿cómo vas a poder llegar al cielo? Entonces ese es el problema. Dice que incluso las bendiciones no están en los cielos. Nosotros sacamos las bendiciones de la parte celestial. Dice que están en las partes celestiales. ¿Y cómo lo sacamos? A través de ser espirituales. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos de que la falta de percepción, la falta de no entender lo espiritual, podrás caminar una vida por años en el cristianismo, pero nunca tener realmente un llamado, nunca entender por qué el Señor te llamó. Mire, la falta de esta percepción te crea una falta de identidad. O sea, si la tiniebla está, que quita la luz a la percepción espiritual, se empieza a molestar tu vida, tú pierdes identidad en el Señor. Entonces esto fíjese que es muy importante, es muy importante. Entonces nos crea una falta de identidad. Ahora, ¿qué significa percepción? Porque eso sería bueno también analizarlo. Y dice así la palabra del Señor. Percepción, perdón, solamente lo saqué del diccionario de la Real Academia Española, dice así. Percepción es la forma que el cerebro detecta las sensaciones que recibe a través de los sentidos, que forma una impresión consciente de la realidad física de su entorno. Mire, se los voy a leer nuevamente, pero se lo voy a explicar. Dice, es la forma que tu cerebro detecta lo que puede detectar según, porque nosotros todo es sensorial, ¿no? Todo el cerebro lo detecta a través de nuestros sentidos, de lo que ves, de lo que tocas, de lo que oyes. Amén. La palabra de Dios, por ejemplo, en este momento tú la estás oyendo y a lo mejor me puede estar viendo también. Es una percepción, ¿no?, de los sentidos. Es una sensación que todo se recibe a través de los sentidos. Ahora, la forma que tú percibes estas palabras que yo te estoy dando, si lo percibes de una manera correcta o de una manera incorrecta, depende siempre de cómo será la realidad que tú estás viviendo. Y esa realidad va a afectarte a ti y también va a afectar tu entorno. Eso es lo que está diciendo. Esa es la percepción. Entonces, la percepción es percibir la vida. En otras palabras, para que me entienda bien, si tu percepción es equivocada, tu realidad que vas a percibir será también erróneo. Si tu percepción espiritual es equivocada, si tu mente tiene esa tiniebla que no te deja ver, que no te deja percibir bien la parte espiritual, y caminas equivocadamente, entonces sencillamente si la percepción es equivocada, tu caminar va a ser erróneo. Entonces te vas a conducir cristianamente, sí, vas a seguir siendo cristiano, pero tu conducción, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de caminar, tu manera de ver las cosas, muchas de estas estarán en contra de la misma palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tu percepción está siendo atacada por esta tiniebla.
Y es por eso que es tan importante, hermano, que nosotros siempre estemos analizando la palabra del Señor, porque dice que es esta la que a nosotros nos hace libre. Dice que la palabra de Dios, esa palabra, la verdad de su palabra, es la que nos hace libre. ¿Cómo? Abriéndonos la cortina, abriéndonos nuestra percepción a lo que es la realidad de las cosas, hermano. Entonces, sí, pero si tenemos mala percepción, caminamos equivocadamente. Si caminamos equivocadamente, no vamos a tener las bendiciones del Señor. Si no tenemos la bendición del Señor, iremos a la iglesia y nos convertiremos solamente en unos religiosos y nada más. Amén. Entonces, esto es muy importante. Mire que esta tiniebla ha afectado demasiado, muchas veces. Y fíjese de que cada uno de nosotros no está libre de ser afectado por esta tiniebla. Y es por eso que constantemente uno tiene que estar orando, buscando la palabra, oyendo, siendo liberado, hermano. Que la palabra nos libere de todo pensamiento ajeno. Si antes pensamos de una forma y la palabra me dice que tenemos que pensar de otra, hagámosles caso a la palabra, porque esa es la voluntad del Señor. Amén. Que hagamos su voluntad, que hagamos su palabra. Por ejemplo, dice la palabra del Señor de que llevando todo pensamiento ajeno cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces el Señor te dice, ok, tú tienes un pensamiento que no es del Señor. Lo reconoces que no es del Señor. ¿Qué es lo que haces con ese pensamiento? Puede hacer dos cosas. Decir, no importa, camino así nomás. Otra es decir, no, esto sí importa, porque si sigo pensando así, mi percepción de las cosas van a cambiar. Yo no quiero que cambien, yo quiero que sean correctas. Entonces, ese pensamiento erróneo, tú lo llevas a la obediencia de Cristo y lo cambias por un pensamiento que Él, que está ahí en su palabra. Entonces, haciendo eso, tu percepción siempre estará fresca y nunca tendrás esa posibilidad de que esa tiniebla de una manera u otra cambie la percepción de cómo caminar la vida cristiana. Amén. Entonces, ya que esta es una realidad consciente y es una realidad que te afecta a ti y a tu entorno, nosotros tenemos que tener muchos cuidados. Por ejemplo, porque el enemigo se aprovecha de esto. En 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 11, mire lo que dice. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esa palabra maquinaciones es la palabra también noema. Y noema, acuerde que quiere decir también percepción. En otras palabras, hay que tener una buena percepción para que Él no gane ventaja sobre nosotros. El enemigo solamente puede ganar ventaja sobre tu vida y sobre la mía cuando Él, con su tiniebla, interfiere en nuestra percepción, nuestra manera de entender. Si Él cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de caminar, va a cambiar tu manera de actuar, va a cambiar tu manera de hablar. Entonces, hermano, esto es importantísimo. Esta tiniebla ha atacado a la iglesia vez por vez por vez. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta de que Él ataca a través de nuestros sentidos. Y ya que los sentidos son los que se usan para la percepción, entonces atacará directamente la percepción atacando tus sentidos, atacando tus emociones, atacando tus sentimientos, como veíamos hace un tiempo atrás también. Entonces, lo peor que puede atacar son nuestros sentidos, porque si ataca eso, ataca tu percepción. Si ataca tu percepción, entonces Él tiene ventaja sobre nosotros y las maquinaciones de Él caemos redonditos muchas veces en sus trampas. Y después muchas veces tenemos problemas para caminar con el Señor por el pecado que muchas veces estamos metidos. Entonces, para que Él no gane ventaja en nosotros, no tienes que ignorar de que la falta de percepción es una maquinación de Satanás sobre la vida tuya y también la vida mía. Amén. Por ejemplo, Israel tuvo muchos problemas con esto. Ellos incluso cuando llegó el Señor Jesús,
Ellos le decían al Señor, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Nuestro padre es Abraham, no hemos sido esclavos de nadie y nunca vamos a ser esclavos de nadie. Y entonces yo dije, ¿y en qué mundo vivía Israel? ¿Acaso Israel no fue esclavo de Egipto? ¿Acaso no los cautivó Babilonia? ¿Acaso no estaban siendo esclavizados por los romanos? ¿Acaso no fueron esclavizados por los imperios anteriores de Medio Persia y Grecia? Claro que lo fueron. Entonces, ¿cómo ellos podían decir que no habían sido esclavos de nadie y que eran hijos de Abraham? Entonces va el Señor y le dice, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Con eso los dejó callados. Entonces, ¿cuál era el problema de ellos? Su percepción. Ellos se percibían que estaban bien cuando realmente estaban mal. ¿Y cómo se vio que estaban mal? Fueron ellos mismos que crucificaron al Señor. Entonces el Señor tuvo que ponerle un paréntesis a su pueblo. Y entonces Él dijo, para el tiempo de la gran tribulación, voy a tratar nuevamente con este pueblo rebelde. Y nos puso, y eso que hicieron ellos, abrió el trecho también para nosotros. Amén. Entonces, sigamos adelante. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento, esta palabra es mente o noema, dice así, de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y está el pueblo de Israel, está hablando del pueblo de Israel, dice, pero el entendimiento de Israel se embotó. Vamos a ver qué significa embotar realmente, ¿no? Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es como que leyeran solamente leyes, es como si leyeran solamente todos sus rezos y todo lo que ellos tienen que aprender, pero su velo no ha sido descubierto, porque quien lo puede descubrir, quien lo puede sacar, es solamente Cristo. Y como ellos no aceptan a Cristo como su Mesías, entonces el velo no se corre. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Pero dice acá, es interesante, dice, pero el entendimiento. En la Peshitta, en versión Peshitta, le dice mente. Y la palabra original es noema. Es la misma palabra de percepción, pero en otras palabras le está diciendo, pero la percepción de ellos se embotó. O sea que la percepción, si nosotros no tenemos el cuidado que esa tiniebla ataca a la iglesia y nos ataca a nosotros, cuando digo iglesia, somos nosotros, no me refiero a ninguna iglesia especial. No a ninguna congregación especial. Nosotros somos la iglesia, no importando a la congregación que tú estás. Pero esa tiniebla ataca a la iglesia, ¿no? Ataca tu entendimiento, ataca tu percepción. En otras palabras, aquí el pueblo de Israel, por falta de percepción, su entendimiento se embotó. ¿Y qué significa embotar? Vamos a verlo también, porque es importante. Dice así. Es la palabra poró. Embotar es la palabra poró en el original. Es una especie de piedra, imagínense. Una especie de piedra. Es petrificar, endurecer. En el sentido figurativo es hacer necio o encallecido, embotar, endurecer. En el diccionario Swanson dice así, tener una mente cerrada. Y en el Tagui es ser insensible, y mire lo que dice, sin percepción. O sea, que cuando el enemigo afecta tus sentidos, tu percepción, lo afecta a tal punto que él puede llegar a cerrar tu mente a un entendimiento nuevo. El enemigo puede llegar a ser tan fuerte a través de esta tiniebla que te puede dejar insensible, sin percepción, sin percibir lo de Dios. Entonces, esta tiniebla, hermano, ha estado por mucho tiempo y se va directamente. Esta tiniebla yo pienso que para mí ya es algo mío. Esto no es bíblico, es mi percepción, en otra palabra, ¿no? Es una tiniebla mucho más fuerte. ¿Por qué?
porque afecta directamente al entendimiento del cristiano. Porque incluso tu entendimiento puede embotarse, puede quedar cerrado, tu mente, tu percepción de las cosas espirituales puede estar cerrada. ¿Y por qué dijo que es más peligrosa? Porque mire, no es que esta tiniebla puede llegar a sacar tu salvación. Tú puedes seguir siendo cristiano, pero puedes seguir caminando a tu propia forma y no a la forma de Dios. Y es ahí el problema, queridos hermanos y oyentes. Es ahí el problema, cómo caminamos. Entonces, algunos dicen, yo camino así, el otro camina así. Total, todos vamos al mismo lugar. No es toda la verdad, hermano. No es toda la verdad. Porque tenemos que caminar según lo que la palabra nos dice que tengamos que caminar. No podemos caminar a nuestra manera. No podemos percibir la cosa a lo como nosotros queremos percibir. Mira, hermano, yo a veces he mostrado y le he demostrado a los hermanos con Biblia y con todas las cosas, y aún así siguen diciendo, no, esto es así. ¿Por qué falta eso? Porque hay una tiniebla que ha provocado un problema en la percepción del cristiano. Entonces yo me pregunto, ¿y tu percepción cómo está delante del Señor? Estas tinieblas son terribles porque te pueden dejar insensible de las cosas de Dios. Te preocupas más de tu entorno que el estar preparado para su venida. Por ejemplo, nosotros somos una iglesia que todo el tiempo predicamos que hay que estar preparado para la venida de Cristo. Pero si nos preocupamos más de nuestro entorno, de lo que vamos a comer y a vestir, que más de estar preparado para la venida de Cristo, estaríamos percibiendo las cosas del Señor de una forma equivocada. ¿Por qué? Porque Él dijo, de nada tendréis, ¿no? Dice que los hijos de Dios no van a estar pidiendo pan o limosna, no, porque el Señor se preocupa de sus hijos. Por nada estéis afanosos, dice la Biblia, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, y acuérdense que el afán es uno de los peligros, hermano, que se mete esta tiniebla. ¿Cómo se mete esta tiniebla? En los afanes. Porque el afán quita la paz de Dios, y cuando se quita la paz de Dios, y entra esa tiniebla y hace como quiebra completamente tu percepción de lo que es verdadero, y caminas sencillamente a tu forma. Yo pienso de que ha llegado el tiempo de que cada uno de nosotros veamos cómo caminamos delante del Señor. ¿Estamos caminando correctamente o estamos caminando incorrectamente? Amén. Sigamos. En el Swanson dice tener una mente cerrada, eso es lo que afecta a esta tiniebla, y en el Taggi ser insensible sin percepción. O sea, esa es la palabra embotar. Una mala percepción puede atraer un corazón embotado, un corazón cerrado, un corazón sin entendimiento, un corazón sin percepción. Mateo capítulo 19, versículo 8, dice así. Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Quiero que... espera un poquito nomás. Ok. Quiero ver cuánto tengo, porque si no me tengo que apurar. A veces no me gusta apurarme porque sale todo muy rápido. Pero dice, por la dureza de vuestro corazón. Mire, a ver, ¿cómo se los digo? Cuando el Señor empezó a hablar sobre el matrimonio y dijo que uno no podía repudiar a una mujer por esto, por este motivo, y entonces van algunos de los que estaban oyéndole y le dijo, pero Moisés dijo que se podía dar carta de divorcio, o sea, que uno se podía separar. Claro, dijo él, pero eso solamente se permitió
por falta de la dureza de los corazones de ustedes, porque ustedes tienen falta de percepción espiritual. En un matrimonio, muchas veces cristiano se rompe, queridos hermanos, y no es porque uno tenga el problema, no, los dos normalmente el problema en un matrimonio siempre es de dos. Pero un matrimonio en sí, la esencia de su rotura es porque cada uno piensa que tiene la razón. ¿Y por qué? ¿Y por qué falta eso? ¿Y por qué dio carta de divorcio entonces Moisés? Me pondrás a decir, porque el Señor le dijo, por falta de percepción. Esa dureza que estaba en el corazón, que quiere decir falta de percepción, porque en el diccionario Tagui era ser insensible y sin percepción, es embotar dureza. Y esta es la misma palabra. Esa dureza de vuestro corazón es falta de percepción. Cuando tú faltas, cuando tú no entiendes lo primordial, cuando tú no entiendes lo espiritual, entonces tenemos que defendernos terrenalmente y por eso Moisés dio carta de divorcio, porque la dureza y la falta de percepción es tan grande que no se puede ver otra alternativa. Pero jamás fue y jamás será la voluntad de Dios. Yo quiero quedar claro con esto. Un divorcio no es la voluntad de Dios. No lo es. Si se da, es por la dureza, por la falta de percepción de lo espiritual y porque no entendemos, no tenemos todavía identidad a quien servimos. Amén. Se lo quiero dejar claro. Entonces, este es el ejemplo que se dio. Ahora, esta palabra dureza, que dice acá, por la dureza, mire lo que dice, es la palabra esclerocardia. Esclerocardia, parece una enfermedad del corazón, pero lo es realmente. En el diccionario Strong quiere decir destitución de la percepción. ¡Wow, hermano! Entonces, cuando Moisés dio carta de divorcio por la dureza, estaba diciendo sencillamente, doy carta de divorcio porque ustedes han sido destituidos de percibir lo espiritual. Porque eso quiere decir dureza, destitución de la percepción. Entonces la tiniebla que yo estoy hablando, eso es lo que hace. Él hace estragos en las familias enteras, hermano, porque saca la percepción espiritual. Si saca la percepción espiritual, ¿qué es lo que te va a quedar? Solamente lo terrenal. Entonces, no estoy hablando de cualquier tiniebla. Estoy hablando de una tiniebla que ha estado obrando cada día más y cada día más se hace más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y como nosotros los cristianos no percibimos de que justamente es la tiniebla que se está metiendo en nuestros corazones, entonces no hemos entendido lo importante de desarraigar toda tiniebla de nuestra mente y de nuestras vidas. Destitución de la percepción. En el diccionario Tagui quiere decir obstinación, testadurez, impenitencia, que quiere decir impedernido, contumaz, incorregible, empecinado, reincidente, porfiado, terco y tosudo. No lo digo yo, lo dice aquí el diccionario. En el diccionario Vine dice dureza de corazón, porque scleros es duro y cardia es corazón. Entonces, la destitución de la percepción es una tiniebla que saca la percepción espiritual, pero por algo muy importante, porque en nuestro corazón, si él saca esa percepción, ¿qué es lo que va a crear? Un corazón duro, un corazón impedernido, un corazón contumaz, un corazón incorregible, un corazón empecinado, un corazón reincidente, un corazón porfiado, un corazón terco, un corazón tosudo, hermano, un corazón rebelde. Entonces, esta tiniebla
es fuerte y ha afectado a muchos hermanos y a muchas iglesias, hermanos, sencillamente porque si afecta nuestra percepción, afecta realmente la verdadera forma de caminar ante el Señor. Se lo dijo con el ejemplo anterior, se los decía a ellos, pero en el principio dijo, dio carta de divorcio, no se los puse acá, pero si uno sigue leyendo dice, Moisés dio carta de divorcio, pero en el principio no fue así. En el principio, cuando Adán y Eva estaban ahí en el huerto de Edén, hermano, antes del pecado, las cosas no fueron así. No se andaban discutiendo, uy, tú me caes mal, hiciste eso, ay, entonces me voy a separar de ti. No, hermano, porque estaban ellos en una percepción espiritual completa delante del Señor. Mire, el huerto era como el lugar santísimo constante ahí. No tenían problema para hablar con el Señor, no tenían problema de conducirse, ellos podían comunicarse al Señor cuando ellos querían. O sea, no tenían esos problemas que nosotros hoy día tenemos. Y es por eso que el Señor dijo, pero en el principio no fue así. En el principio jamás fue la voluntad del Señor. Se dio, sí, pero si se da por falta de percepción. Porque hemos dejado que la tiniebla cubra la luz ante nuestros ojos. Terrible, hermano. Pero así es. Entonces un corazón duro pierde la percepción espiritual. En otras palabras, no puede diferenciar entre el bien y el mal. No puede definir la justicia de Dios. No ama todo lo que es lo que Dios ama, sino ama más para sus propias necesidades que amar lo que el Señor ama. Entonces, si te falta percepción espiritual, camina, sí, tú puedes seguir siendo cristiano, amén, pero religiosamente. Y eso no es la voluntad del Señor, como tampoco fue la voluntad del Señor la carta de divorcio, que solamente la hizo porque había un corazón duro, porque la percepción de ello ya no estaba con el Señor. Sigamos. Salmos capítulo 81, versículos 11 y 12. Dice así, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza, a su poca percepción de su corazón. Caminaron con sus propios consejos. Entonces, lo que hace la falta de percepción, ¿sabe lo que hace? Caminas a tu propia forma. Caminas según tus propios consejos. Caminas según tus propios pensamientos. Sientes según lo que tú quieres sentir. Miras según lo que tú quieres mirar. Miras, incluso puedes llegar a tocar lo prohibido porque quieres caminar según como a ti te da la gana. Entonces, esto, hermano, esto es porque la tiniebla ha tocado nuestro corazón. La tiniebla nos ha hecho sencillamente que no percibamos que es como Eva comió y dijo, no ha pasado nada. Así esa es la falta de percepción. Ella comió y dijo, no pasó nada. ¿Te diste cuenta, Adán? Puedes comer nomás. Estoy igual. Pero cuando comió él, sí pasó de todo. ¿Por qué? Porque no tuvieron la percepción que solamente iba a pasar cuando él comiera. Porque fue él el que lo hizo Dios y Eva salió de Adán. Entonces todo lo que le iba a afectar a ella es lo que le afecta a él. Entonces, eso fue una falta de percepción, de no entender lo espiritual, de no entender cómo las cosas se conducen. Entonces, hermano querido, aquí dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. ¿No quieren percibir las cosas del Señor? Ok, los dejé a su dureza. ¿Y por qué? Porque quisieron caminar en sus propios consejos, en su propia forma de caminar. Dios no obliga a nadie, querido hermano, a nadie. Todos tenemos una libre libertad, un libre albedrío. Tú eres dueño de tu propia vida, tú caminas
a ti te guste o como tú prefieras. Pero si usted me pregunta a mí, yo prefiero caminar como el Señor quiere que yo camine. Entonces, mi voluntad la puedo dejar un poco al lado. Mi cansancio lo puedo dejar un poquito al lado. Mis cosas las puedo dejar un poquito al lado. Porque yo sé que de todas maneras el Señor me va a dar un día un descanso, me va a dar lo que yo necesito. Pero yo prefiero caminar como el Señor quiere que camine. Y siempre uno estar delante del Señor para decir, Señor, si esto lo he hecho mal, perdóname. Quiero hacerlo bien. Quiero mejorar. No quiero caminar al lado del camino. Quiero caminar en el camino. En el camino, porque ahí yo aprendo. Ahí yo percibo mejor las cosas, ahí yo entiendo más la palabra del Señor, ahí hay revelación, ahí está la revelación de los misterios de Dios, ahí está todo lo que necesito para poder crecer espiritualmente. Entonces, no es caminar según los propios consejos, pero la falta de percepción te hace caminar a tu propia forma. Sigamos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice así, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, aquí está nuevamente la palabra, noema, o sea, falta de percepción. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. En la Biblia Ausejo, en la versión Ausejo dice así, la parte última del versículo, apartándose de la sencillez y de la pureza que debéis a Cristo. En la latinoamericana del 95 dice, para que dejen de ser sinceros con Cristo. O sea, si la tiniebla afecta a tus sentidos, afecta a tu percepción, entonces se puede crear varias cosas. Entre ellas, te extravía de la forma sincera para poder seguir realmente a Dios. Te extravía la pureza, o sea, te deja fuera de la santidad del Señor. Te deja fuera de ser realmente sincero. Si no es sincero, entonces nos convertimos en cristianos hipócritas delante del Señor. Y no es una palabra dura porque el Señor la utilizó. Entonces, imagínense todo lo que provoca esta tiniebla y la falta de percepción espiritual. Nosotros tenemos que ser muy sinceros, hermanos. Cristo viene pronto. A Él no le podemos engañar y usted sabe que no le podemos engañar. Él lo sabe todo, Él lo entiende todo, Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón, hasta el pensamiento más íntimo que tú piensas que nadie lo sabe, ese sí, Él lo conoce. Entonces, ¿de qué nos vale no ser sinceros delante del Señor? De nada. Mira, hermano, no somos perfectos, vamos camino, como dijo Pablo, nos esforzamos a la perfección, pero no somos perfectos. Pero eso también tiene que ver de percibirnos dónde están nuestros males. Por ejemplo, ¿dónde está tu mal? ¿Qué es lo que haces tú mal? ¿Qué es lo que yo hago mal? Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestros propios males, entonces avanzamos, hermano, en nuestra vida espiritual. No somos perfectos, pero sí. Usted dice, no, si nadie es perfecto. Es verdad, pero reconoce cuáles son tus males. Ahora, tratas de cambiar eso que el Señor te ha demostrado. No camines por ahí, anda a caminar por allá. Entonces, a eso se refiere la palabra. Nosotros tenemos que ser muy prácticos en nuestra vida espiritual, hermano. No todo es espiritual, que todo, ay, yo voy a esperar que el Señor me cambie. No, el Señor te dice, cambia tú. Si yo dejé toda mi palabra para que tu vida pueda ser cambiada. Te dije cómo tenías que ver la cosa de tus pensamientos, llevarlos cautivos. Te dije que tienes que obedecer mi palabra. Te dije de que por dónde tenías que caminar. Ahí está la palabra. No esperes que venga un ángel del cielo a decírtelo, porque no lo va a hacer, porque su palabra es la que nos da libertad. Amén. Entonces, dice, pero temo, esto lo dijo Pablo, ese era su temor, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestro nueva, vuestra percepción
sean de alguna manera extraviados por esa tiniebla de poder seguir a Cristo de una forma sincera. O apartarnos a tal forma que perdamos la santidad, como dice Nausejo, o de ser sinceros delante del Señor. O sea, caminar de una forma correcta. Salmos capítulo 69, versículo 23, dice así. Mira lo que dice. Esta es la misma palabra que estamos, la misma palabra de tinieblas que estamos viendo. Sean oscurecidos sus ojos para ver y a siempre titubear sus lomos. A lo mejor usted dice, aquí no entendí nada, pero se lo puse en otras versiones para que lo podamos entender. Latinoamericana dice así, que pierdan la vista y queden a ciegas, que siempre caminen encorvados. Mire lo que hace esta oscuridad, caminar encorvados. En la PDT, Palabra de Dios para Todo, dice, que queden ciegos y pierdan toda su fuerza. ¿Qué hace esta tiniebla? Uno, no te deja percibir lo de Dios. Te hace caminar encorvado hacia abajo. Si caminas encorvado, lo único que tú tienes es ver lo terrenal. Te hace caminar terrenalmente. En un encorvado no se puede enderezar, dice la palabra, erguíos y ved que el socorro viene del cielo. Entonces, si te falta la percepción espiritual, siempre vas a caminar viendo y tratando de solucionar tus propios problemas de una forma terrenal. Y fíjese que si solucionamos la forma terrenalmente, va a ser solamente muy pasajero. Amén. Entonces, te hace la tiniebla no percibir lo de Dios, te hace caminar encorvado, miras hacia la tierra, sin entender las cosas espirituales, ¿no? Y por supuesto que hay consecuencias, y una es que te deja sin fuerza, según la versión Palabra de Dios para Todo. O sea, todo esto sucede si tenemos falta de percepción espiritual. Tu fuerza se muere. Pierdes la visión, solamente ves tierra. Y tus sentidos espirituales ya no son ejercitados, como dice la palabra del Señor. Sigamos, que me quedan solamente 5 minutos, hermano. Lamentaciones capítulo 5, versículo 17, dice así. Por esto está abatido nuestro corazón, por estas cosas que nublan nuestros ojos. Esa palabra nubla es la misma palabra, es la misma tiniebla. Amén. En otra versión dice, por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Entonces, imagínense, hay cosas que abaten el corazón del ser humano. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento decía, por nada estáis afanosos. El afán abate el corazón del ser humano y eso muchas veces es una causa que esta tiniebla ataque la percepción del ser humano. Ataque la percepción, no del ser humano, perdón, de la percepción del cristiano. Porque lo que están afuera ya es otra cosa. Esto va directamente a los cristianos. Amén. Entonces dice, por esto fue entristecido nuestro corazón. O sea que el corazón se puede entristecer porque se entenebrecieron, se oscureció esa percepción que necesitamos para caminar hoy correctamente y dignamente delante del Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice así. Pero el alimento sólido es para los adultos, lo cual por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Cómo tienes que tener tus sentidos ejercitados, hermano? Y aquí está el problema. Si no tienes esos sentidos, si no tienes esas percepciones ejercitadas en ti, jamás podrás discernir entre el bien y el mal, por menos en el día de hoy, ya que al mal se le dice bien y al bien se le dice mal.
Entonces, ¿cómo vas a poder discernir entre el bien y el mal? ¿Cómo vas a poder discernir qué camino caminar? ¿Cómo vas a poder discernir cómo tienes que caminar? ¿Cómo tienes que caminar dignamente delante del Señor? Si tus sentidos no han sido ejercitados, si está la tiniebla provocando un endurecimiento, un entenebrecimiento, una falta de percepción. Y solamente lo que ha hecho es encorvarte y mirar tierra, nada más. Entonces, aquí la palabra nos insta que nuestros sentidos tienen que ser bien ejercitados. ¿Para qué? Para que esta tiniebla no venga a mentirnos. Cuando están bien ejercitados, aunque venga a mentirnos, tú los rechazas en el nombre del Señor. Tú ya entiendes de dónde vienen las cosas. Amén. Lucas capítulo 24, versículo 45. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras. Esta palabra mente es también la palabra percepción, noema. Entonces les abrió su percepción para que comprendiesen las escrituras. O sea, el Señor tenía que abrirle, tenía que sacarle. ¿Sabe cómo? Yo ya voy entendiendo cómo Él abría la mente. ¿Cómo eso de abrir la mente? ¿Sabe cómo Él lo hace? Sacando la tiniebla. Cuando Él sacaba la tiniebla, había mentes. Porque la tiniebla es la que entenebrece los sentidos espirituales. Aleluya. Último versículo, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes, vuestro entendimiento, vuestras percepciones, en otras palabras, en Cristo Jesús. Amén. Yo espero que haya quedado claro que esta tiniebla, cómo trabaja en el día de hoy. Y cada uno deberíamos inspeccionar, deberíamos empezar a ver si esta tiniebla ha cogido partes de nuestra vida y poderlas corregir en el nombre del Señor. Oramos todos. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y yo te pido, Señor, en el nombre del Señor, que toda tiniebla se desarraigue, toda la que nubla nuestra percepción, toda la que nubla, Señor Santo, esos sentidos, Señor, espirituales, para poder percibir y caminar dignamente delante de ti, Señor, de que seamos completamente desarraigados, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que tú abriste el entendimiento, la percepción de ellos, también ábrenos, Señor, en el día de hoy. Saca la tiniebla, Señor, para que podamos percibir, Señor mío, tu palabra tal como tú la dijiste y que podamos de esa manera caminar, Señor, de una forma correcta delante de ti. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas en el día de hoy. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Y ya hemos visto otra tiniebla más y nos estamos viendo, si Dios quiere, este próximo miércoles. Que el Señor me los bendiga.